Lo que estás a punto de ver no son errores médicos. Son personas usadas como material de laboratorio, sin saberlo y sin poder escapar. Y lo peor no es lo que les hicieron, es quién lo permitió. Número 12. Inyecciones de células cancerosas en el Jewish Chronic Disease Hospital. Estoy adaptando el arranque para que conserve el golpe inicial y el tono documental, sin calcar la estructura inglesa. También estoy cuidando que cada concepto visual quede cubierto de forma natural y que todo sea apto para voz en off. 22 pacientes de edad avanzada recibieron inyecciones con células vivas de cáncer sin que les dijeran qué entraba en sus cuerpos. Ese dato convirtió un estudio hospitalario en un hito sobre el consentimiento. En 1963, en el Jewish Chronic Disease Hospital de Brooklyn, el doctor Chester M. Southam, del Instituto Sloan Kettering, dirigió una investigación sobre la inmunidad frente al cáncer en pacientes crónicamente enfermos y hospitalizados con ayuda de médicos del propio centro. El objetivo declarado era observar cómo el sistema inmunitario humano rechazaba esas células, pero los formularios de consentimiento no revelaban que las inyecciones contenían células cancerosas. 3 médicos del hospital se negaron a participar porque vieron con claridad el límite ético que se estaba cruzando. Más tarde, la Junta de Regentes del Estado de Nueva York puso a Southam y a otro médico en libertad condicional. Aquí, el engaño se escondía dentro del papeleo médico. Después, se esconde dentro de un club. Número 11. El Club de Ciencias Radiactivo de la Fernald State School. La recompensa era entrar en un club. La comida era radiactiva. En la Walter E. Fernald State School, en Waltham, Massachusetts, reclutaron entre 1946 y 1953 a chicos internados para un supuesto club de ciencia. Fernald albergaba a niños y adultos con discapacidades del desarrollo y a muchos de esos chicos los clasificaban como débiles mentales, una etiqueta que las instituciones usaban para vaciar de sentido cualquier consentimiento real. Investigadores del MIT, Harvard, el Massachusetts General Hospital, la Comisión de Energía Atómica y Quaker Oats, con fondos vinculados entre sí, les dieron cereal, leche o comidas con hierro y calcio radiactivos para medir cómo absorbía el cuerpo los nutrientes. En 1946, uno de los estudios expuso a 17 sujetos a hierro radiactivo. A los padres y tutores no se les explicó de forma adecuada que aquello no tenía fines terapéuticos ni que la comida era radiactiva. El acuerdo de 1998 pagó $1.850.000. A esos chicos les ofrecieron pertenecer y luego los usaron como instrumento. Número 10. Estudio de Vanderbilt sobre hierro radiactivo en el embarazo. El experimento empezó antes de que algunos de sus sujetos hubieran nacido. En un seguimiento de 1969, los investigadores encontraron 3 casos de cáncer infantil con desenlace fatal en el grupo expuesto y ninguno en el grupo de control. En el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, pacientes embarazadas de bajos recursos recibieron mezclas de hierro radiactivo durante sus controles prenatales, sobre todo entre 1945 y 1947. Los investigadores afirmaban que estudiaban cómo pasaba el hierro de la madre al feto. Pero ese trabajo formaba parte de una red mucho más amplia de investigaciones con radiación en seres humanos, vinculada al Proyecto Manhattan y a la Comisión de Energía Atómica. A las mujeres les dijeron que aquellas mezclas eran suplementos de rutina, no les hablaron de radiación. Después del nacimiento, siguieron el rastro de sus hijos a través de historiales médicos. Ahí se ve cómo el consentimiento desapareció bajo el lenguaje clínico. La atención prenatal fue la fachada, el feto fue el instrumento. Número 9. Inyecciones de plutonio del Proyecto Manhattan. Un simple expediente hospitalario podía convertir a un paciente en un dato para armas. Entre 1945 y 1947, investigadores vinculados al Proyecto Manhattan y a la Comisión de Energía Atómica inyectaron en secreto plutonio radiactivo a 18 personas en lugares conectados con Oak Ridge, Rochester, Chicago y San Francisco.
El objetivo era saber cómo se movía el plutonio por el cuerpo, siguiendo su rastro en orina, heces, sangre y muestras de tejido, porque el programa de la bomba necesitaba datos humanos reales sobre su distribución. Eb Kate, un trabajador afroamericano del cemento que resultó herido en un accidente de coche cerca de Oak Ridge, recibió 4.7 microgramos el 10 de abril de 1945. Albert Stevens, identificado como CAL1, recibió una de las dosis vitalicias más altas que se conocen en este tipo de inyección. Una investigación federal de 1994 acabó sacando a la luz el patrón. El siguiente paso iba a llevar el foco de los órganos del cuerpo a la mente misma. Número 8. Instituto Allen Memorial MKULTRA. Conducción psíquica. Pacientes entraban al Instituto Allen Memorial por depresión, ansiedad o angustia posparto. Algunos salían con la memoria rota y una secuela psicológica que los acompañó durante años. En Montreal, entre 1957 y 1964, el Dr. Ewen Cameron dirigió experimentos financiados por MKULTRA y vinculados a la CIA sobre pacientes psiquiátricos, incluida Linda McDonald, que más tarde dijo haber perdido gran parte de su pasado. Cameron llamó a la primera fase despatronamiento. A los pacientes los mantenían en sueño inducido por fármacos, los sometían a manipulación sensorial y les aplicaban terapia electroconvulsiva en niveles descritos como muy por encima del uso terapéutico normal. Después venía el arrastre psíquico, mensajes grabados repetidos durante horas o días, pensados para reprogramar lo que Cameron creía que era una mente en blanco. Ahí se ve cómo el consentimiento desaparecía detrás del lenguaje clínico. Esto no fue un tratamiento que salió mal, fue la confianza convertida en material de investigación. Número 7. Experimentos de irradiación corporal total de Cincinnati. Una visita al hospital terminó convertida en un dato para planear una guerra nuclear. Algunos pacientes creían que estaban recibiendo tratamiento contra el cáncer, mientras el estudio también medía cómo podía funcionar un cuerpo humano después de exponerse a la radiación. En salas de exploración de los años 60, bajo la sombra de las pruebas nucleares de la Guerra Fría, el radiólogo Dr. Eugene Sanger dirigió experimentos de irradiación de cuerpo entero en la University of Cincinnati College of Medicine y en el Cincinnati General Hospital. Ocurrió principalmente desde 1960 hasta 1971. Cerca de 88 a 90 pacientes con cáncer en estado grave recibieron dosis altas de radiación en todo el cuerpo, o en partes extensas del cuerpo, mediante máquinas de tratamiento hospitalario. El proyecto contó en parte con apoyo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los sujetos eran personas pobres, muchos eran afroamericanos, atendidos en un sistema hospitalario todavía marcado por la segregación. No se les explicó con claridad el objetivo militar del estudio ni todos los riesgos que implicaba. Años después, las familias llevaron el caso a los tribunales y la universidad llegó a un acuerdo en los años 90. Aquí, el lenguaje del cuidado cubrió las necesidades del campo de batalla y ahora esa lógica avanza hacia un lugar donde negarse era todavía más difícil de imaginar. Número 6. Experimentos de acres of skin en la prisión de Holmesburg. Un dermatólogo entró en la prisión de Holmesburg y vio, según sus propias palabras, acres de piel. Desde comienzos de los años 50 hasta mediados de los 70, el doctor Albert M. Klichmann, de la Universidad de Pensilvania, realizó pruebas con internos en Filadelfia. Eran hombres en su mayoría pobres y en una proporción muy alta, hombres de color. Les pagaban, a menudo entre $1 y $2 por sesión, dentro de una cárcel donde aceptar podía influir en el acceso al dinero, al trabajo y a la atención médica. En aquellos bloques de celdas se probaron cosméticos, fármacos, isótopos radiactivos, agentes infecciosos, sustancias capaces de causar lesiones en la piel, dioxina y compuestos psicoactivos como LSD y BZ. Un estudio financiado por el ejército analizó el efecto de vapores venenosos sobre la piel. En 1965 y 1966, Dow Chemical pagó $10.000 para exponer a unos 75 presos a la dioxina.
El consentimiento no desapareció en secreto, tuvo precio, trámite y firma. Número 5. Experimentos de hepatitis en la Willowbrook State School. Entrar en Willowbrook podía traer una condición aterradora. Tu hijo con discapacidad ingresaba en una unidad de hepatitis, donde investigadores exponían deliberadamente a niños al virus. En la Willowbrook State School, en Staten Island, Nueva York, el doctor Saul Krugman, de la Universidad de Nueva York, dirigió estudios sobre hepatitis principalmente desde los años 50 hasta los años 70, con los trabajos más importantes empezando alrededor de 1955. Un artículo publicado en Pediatrics en 1958 informó de unos 400 casos de hepatitis infecciosa con ictericia en la institución desde 1953. Allí, los investigadores estudiaban cómo se transmitía la enfermedad, cómo avanzaba y cómo podía prevenirse, incluida la gamma globulina. A veces lo hacían haciendo que los niños ingirieran material con el virus. Willowbrook estaba gravemente saturada. Según reportes, en los años 60 funcionaba al 250% de su capacidad, y entrar en la unidad de hepatitis podía significar esperar menos por una cama. Así se entiende cómo una cama terminó convertida en presión. El consentimiento no era libre. Número 4. Estudio de sífilis de Tuskegee. Durante décadas, médicos federales ocultaron un tratamiento a hombres negros que ya lo necesitaban. En el condado de Macon, Alabama, entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo el estudio de la sífilis de Tuskegee, usando el nombre del Instituto Tuskegee para darle confianza y legitimidad. 600 hombres negros fueron incluidos. 399 tenían sífilis. 201 quedaron como grupo de control. Les dijeron que tenían mala sangre. Los médicos ocultaron el diagnóstico real y después de que la penicilina se volviera el tratamiento estándar en los años 40, también ocultaron la cura. El denunciante Peter Buxton ayudó a sacar el estudio a la luz pública en 1972. Luego llegó un acuerdo de $10 millones en 1974. El presidente Bill Clinton ofreció disculpas el 16 de mayo de 1997. Mala sangre no era un diagnóstico, era la arquitectura del engaño. Número 3. Experimentos de inoculación de ETS en Guatemala. Los expedientes quedaron enterrados durante décadas, hasta que un historiador encontró la documentación de un experimento que las autoridades nunca defendieron en público. Entre 1946 y 1948, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo estudios de inoculación de enfermedades en Ciudad de Guatemala, en la Penitenciaría Nacional, en barracones militares y en un hospital psiquiátrico, con el doctor John C. Cutler como una figura clave. Presos, soldados, trabajadoras sexuales, pacientes psiquiátricos y niños fueron expuestos a la sífilis, la gonorrea y el chancro blando para probar métodos de prevención y tratamiento. Los registros muestran que al menos 1.308 personas quedaron expuestas o infectadas, entre ellas al menos 497 inoculaciones de sífilis, y que el 87% mostró señales de infección. Solo alrededor del 26% quedó documentado como tratado por completo. Estados Unidos pidió disculpas en 2010. Aquí, el consentimiento no fue pasado por alto, fue sacado deliberadamente de la habitación y el siguiente caso lleva esa lógica hasta la infancia misma. Número 2. Experimentos nazis de tuberculosis en niños en Neuengamme. 20 niños judíos se convirtieron en pruebas que los responsables intentaron borrar. En el campo de concentración de Neuengamme, en Hamburgo, el médico de las SS, Kurt Heismeyer, los usó para investigar la tuberculosis en 1944, después de que fueran trasladados desde Auschwitz. Allí, entre salas frías y mesas de laboratorio, les introdujo bacterias vivas de tuberculosis en el tejido pulmonar y también bajo la piel, registrando cómo avanzaba la infección. Eran niños, pero los documentos no aparecían como niños, aparecían como material. Mientras los soldados aliados se acercaban y el régimen empezaba a derrumbarse, la investigación se convirtió en encubrimiento.
Los niños y quienes los cuidaban fueron llevados al sótano de la escuela Bullenhauser Damm, en Hamburgo, un pasillo oscuro bajo un edificio que alguna vez tuvo aulas, pupitres y sillas vacías esperando a otros alumnos. El 21 de abril de 1945, poco antes de la rendición de Alemania, no sobrevivieron. Auschwitz entregó a las víctimas. Neuengamme ejecutó los experimentos. Bullenhauser Damm cerró el crimen. Número 1. Experimentos de vivisección de la unidad 731 japonesa. En la unidad 731, los cirujanos operaban a prisioneros vivos sin anestesia. El ejército imperial japonés dirigió aquel complejo en Pingfang, cerca de Harbin, en la Manchuria ocupada, desde 1936 hasta 1945, bajo el mando de Shiro Ishii. Sus víctimas fueron civiles chinos, prisioneros de guerra, coreanos, rusos y mongoles, personas reducidas primero a categorías y después a material. Dentro del sistema los llamaban marutas, troncos. A los prisioneros se les expuso a peste, cólera, ántrax y tifus. Fueron sometidos al frío extremo en pruebas sobre congelación, a experimentos de presión, a ensayos con armas y a intervenciones mientras seguían con vida. Los historiadores calculan que al menos 3.000 personas perdieron la vida dentro de las instalaciones de la Unidad 731 y que muchas más no sobrevivieron a ataques biológicos realizados en el campo. Después de la guerra, muchos miembros del personal evitaron ser procesados al entregar sus datos a las autoridades de Estados Unidos. La última herida no fue solo el silencio, fue que todo aquello resultara útil.